Then we saw that chimney and the smoke coming out of it. We had no idea what was going on, but we could smell the stench of that smoke as we walked along. And then we heard somebody say, "That's a crematorium." It was so depressing. It just made me feel as if it was the end of the world. It was the end of our world. How could people be so cruel, so savage, so brutal? En las chimeneas que recuerda este sobreviviente de Buchenwald, ardieron decenas de miles de inocentes que perdieron su vida de forma brutal. En ese infame campo de exterminio, los oficiales de las SS encontraron formas especialmente sádicas para acabar con sus reos. Una habitación diseñada para engañarlos con promesas de libertad y dispararles en el cuello en el momento en que menos lo esperaban, eliminando así a miles de personas como si se tratara de animales. En esta nueva entrega de Historia Militar, queremos narrarte los sucesos oscuros que acontecieron en esas salas de ejecución y cuántas personas sucumbieron allí. Genickshussanlage es una complicada palabra en alemán cuyo significado resulta aterrador. Establecimiento para disparos en el cuello. Ese fue el nombre oficial de uno de los sistemas de ejecución más infames y brutales que funcionaron en el Tercer Reich, principalmente entre 1941 y 1942, en el contexto de su campaña de exterminio de personas indeseables, de acuerdo a la política de Hitler. Como su designación lo indica, era un espacio para el asesinato de prisioneros utilizando mecanismos similares a los que se emplean con el ganado. Básicamente un impacto de bala en la parte posterior del cráneo de la víctima, justo entre las vértebras y las arterias, lo que causaba un colapso inmediato. En aquel entonces semejante crueldad era impensada para los judíos. Los sobrevivientes a esa época oscura recuerdan cómo al inicio no estaban seguros de la naturaleza de las detenciones. ¿Eran para relocalizar? ¿Para trabajos forzados? ¿O era algo peor? Dinge, an die man glaubt, die gibt man nicht so schnell auf. Wir waren lange der Meinung, dass das, was da geschieht, etwas ist, was mit den Verantwortlichen eigentlich gar nichts zu tun hat. Lo más oscuro sobre los Genickshussanlage es que muchas de las personas ni siquiera sabían que iban a ser aniquiladas. Eran llevadas hasta esos establecimientos, bajo la mentira de que se les realizarían exámenes médicos para prepararlas ante una eventual liberación en países controlados por los aliados. Una vez allí se les indicaba que se quitaran la ropa y se pusieran en una posición que exponía la parte trasera del cuello, el lugar ideal para disparar y destruir la materia cerebral. Para mantener el engaño hasta el último momento, los sectores de ejecución estaban amoblados como si fueran consultorios médicos, con algunas camillas y otros dispositivos que evitaban que el prisionero sospechara que estaba marchando hacia su propia muerte. Los Genickshussanlage no fueron el método más empleado, ya que no era apto para la matanza masiva de miles de personas, pero sí fue uno de los preferidos en el campo de exterminio de Sachsenhausen, así como en otros lugares donde se mantenían a presos especiales. Nos referimos a rehenes políticos, activistas soviéticos, referentes comunistas y otras personas que ameritaban un trato diferencial. Esta práctica no fue utilizada solo para cumplir condenas a muerte de algunos elementos que eran considerados como indeseables por el Tercer Reich. En esos establecimientos para disparos en el cuello, fueron acribilladas familias enteras que entraban soñando con volver a ser libres y salieron con los ojos blancos, ya sin vida. Por ejemplo, en el campo de concentración de Buchenwald, desde 1941 se puso en servicio uno de estos espacios de ejecución, principalmente para eliminar a prisioneros soviéticos que habían caído en manos del Tercer Reich. Como sabrás, los miembros del Ejército Rojo se encontraban entre las víctimas favoritas de los oficiales de las SS.
Existía un odio muy fuerte entre ambos bandos que se reflejaba en prácticas inhumanas e ilegales, como la matanza mediante disparos a sangre fría. Muchos de los primeros cautivos de Buchenwald eran prisioneros políticos. En 1938, después del ataque a comercios y familias judías conocido como la Noche de los Cristales Rotos, las SS y la policía alemana mandaron a casi 10.000 judíos a ese centro de detención, donde fueron objeto de tratamientos extraordinariamente crueles. 600 prisioneros murieron entre noviembre de 1938 y febrero de 1939. Pero antes de continuar, hablemos un poco de ese infame lugar, ya que fue uno de los centros de exterminio donde más se utilizó esta estrategia de asesinato. The SS intensified their ruthless and brutal campaign of terror, and 163 deaths were reported in just 4 weeks. Buchenwald era uno de los campos de concentración más grandes establecidos por el Tercer Reich, así como uno de los primeros en existir. Las secciones iniciales se construyeron en 1937, 2 años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, aprovechando terrenos cercanos a un área arbolada sobre la ladera norte de Lettersberg. Se encontraba a unos 8 kilómetros al noroeste de Weimar, en la Alemania Oriental Central. Antes de que los nazis tomaran el poder de la zona, ese territorio era mejor conocido como la tierra natal de artistas como el escritor Johann Wolfgang von Goethe. Además, la comunidad también era denominada como el lugar de nacimiento de la democracia constitucional alemana, ya que en 1919 allí fue creada la República de Weimar. Desgraciadamente, la Segunda Guerra Mundial cubrió a esa zona con un manto negro y sangriento que los historiadores continúan estudiando. Buchenwald finalmente se inauguró como centro de detención para prisioneros varones en julio de 1937, y allí fueron transportados los primeros disidentes políticos perseguidos por la Alemania nazi. El primer gran cambio ocurrió en 1938, luego del antes mencionado ataque a judíos conocido como la Noche de los Cristales Rotos. Fue entonces que Buchenwald se amplió para poder alojar a unas 10.000 personas de ascendencia hebrea que habían sido apresadas por el gobierno de Adolf Hitler. Las mujeres no fueron parte del sistema de campos de Buchenwald hasta 1944, cuando la contienda estaba avanzada y se necesitaba mayor espacio para alojar a los prisioneros capturados para su posterior aniquilación. Desde finales de los años 30, los reos eran confinados en la parte norte del terreno, en un área conocida como Campo Principal, mientras que los cuarteles de los guardias de las SS y el recinto administrativo del lugar estaban ubicados en la parte sur. Allí trabajaban y descansaban los sargentos y oficiales que día a día transformaban las vidas de los internos en el infierno en la tierra mediante golpizas, torturas y juegos mentales. El campo principal estaba rodeado de una cerca de alambre de púas electrificada, torreones y una cadena de centinelas equipados con ametralladoras que se activaban automáticamente. Era imposible escapar con vida del perímetro. On the 13th of November, a small grey-haired man was found dead on the ground with terrified, open, staring eyes. He had clearly been electrocuted by the electric fence running around the perimeter wall. Por otra parte, la cárcel principal donde eran alojados los reos, también conocida como el búnker, estaba ubicada en la entrada del sector central. Aprovechando algunas estructuras preexistentes como establos y depósitos que rodeaban las celdas, los oficiales de las SS llevaron a cabo asesinatos masivos. De a poco, el método de disparar en el cuello de las víctimas comenzó a emplearse de forma sistemática para reducir la población que no tenía ninguna utilidad laboral. Los ancianos, niños, mujeres y enfermos eran el objetivo principal de esa purga. En 1941, en Buchenwald, se llevó a cabo un programa de variados experimentos médicos en cuarteles especiales ubicados en la parte norte del campo principal. Al igual que el infame doctor Josef Mengele en Auschwitz,
Los expertos en salud del Tercer Reich aprovechaban los miles de cuerpos a disposición para analizar los efectos de todo tipo de virus y enfermedades contagiosas. Entre las pestes con las que infectaron a los prisioneros se encontró el tifus, lo que dio como resultado cientos de muertes dolorosas. Las personas enfermas no recibieron ningún tipo de tratamiento, simplemente se las dejó sufriendo una larga agonía hasta que sus órganos fallaron. En 1944, el doctor de las SS, Karl Berndt, empezó una serie de experimentos con los que decía que iba a curar a los prisioneros homosexuales, y para ello era necesario llevar a cabo operaciones genitales y otro tipo de implantes, que hoy en día suenan a puro sadismo y ansias de sangre. Un detalle que suele ser pasado por alto a la hora de hablar de la pervertida ciencia médica que se llevaba a cabo en Buchenwald es que varios ambientes del campo habían sido prestados a empresas farmacéuticas germanas que aprovecharon la situación para probar nuevas drogas en sujetos que no podían resistirse. Gran parte del sector industrial germano apoyó el genocidio de millones de personas, y su papel en esos crímenes de guerra fueron demasiado grandes como para ignorarlos. En cuanto a la sociedad, si bien no se conocían los detalles de lo que ocurría con aquellas personas que eran detenidas, estaba claro que había una política racial que excluía y criminalizaba a cientos de miles de individuos. Es momento de regresar a la situación de los prisioneros rusos que fueron trasladados a Buchenwald. Esos reos arribaron desde otros campos enfocados en los trabajos forzados. Inicialmente se les indicó que estaban siendo organizados para conformar una nueva cuadrilla que iba a operar en uno de los establos, pero la realidad es que ese lugar estaba siendo reacondicionado para ser un matadero de seres humanos. In September 1941, the first group of Russian POWs were brought to the camp. The sound of rifle shots from the execution squads behind the closed stable doors was drowned out by loud gramophone music. Los soviéticos ingresaban uno a uno y se les indicaba que se pararan con la espalda contra la pared para tomar sus medidas. Detrás de ellos había varios huecos que quedaban a la altura de la nuca, por lo que cuando el prisionero se apoyaba, del otro lado un soldado esperaba el momento adecuado para volarle la tapa de los sesos. La bala atravesaba el cuello de las personas sin problemas, eliminándolas en el instante. Para ocultar las manchas resultantes de semejante carnicería e impedir sospechas de parte de los nuevos reos, el piso fue pintado de marrón, un color semejante al de la sangre seca. Estos brutales asesinatos estaban a cargo de un grupo especial conocido como Comando 99, el nombre interno que se le otorgó a ese escuadrón integrado por miembros del ejército y de las SS. El 99 no era una cifra con importancia simbólica, simplemente se refería al código de área particular del teléfono que funcionaba dentro del establo de caballos. Sin duda nadie quería marcar esos dos números que los comunicarían con el infame centro de asesinato mediante disparos al cuello. Como te adelantamos, la gran mayoría de las ejecuciones del Comando 99 se llevaron a cabo contra soldados del Ejército Rojo, pero no fueron los únicos en experimentar el dolor del perno cautivo. En la lista de exterminio también se encontraron activistas políticos, judíos ortodoxos, intelectuales, escritores, filósofos, exfuncionarios estatales del Partido Comunista e incluso economistas de la Unión Soviética. La base para todas estas acciones fueron los documentos conocidos como Orden Operativa número 8 y número 9, los cuales fueron presentados por la Oficina Central de Seguridad del Reich. En esos archivos se especificaba cómo proceder y cuáles eran los sujetos ideales para el proceso de exterminio. Pese a tener la rúbrica oficial y ser parte del plan alemán para lidiar con el enemigo, esas directrices iban en contra del derecho internacional, ya que la ejecución de reos es uno de los peores crímenes de guerra que se pueden cometer. Veamos cómo funcionaba el sistema para deshacerse luego de las desafortunadas víctimas. The ovens gave the crematorium a maximum disposal capacity of about 400 bodies per 10-hour day.
Gold-filled teeth were extracted from the corpses before they were incinerated. The coke-fired ovens were made by a company which normally manufactured Baker's ovens. The firm's name is clearly inscribed. A partir de 1943, cuando el conflicto mundial recrudeció y aumentó el flujo de prisioneros que ingresaban al lugar, el Comando 99 debió incorporar un nuevo método a su oscuro repertorio. El grupo llevó a cabo estrangulaciones con ganchos de pared especialmente colocados en el sótano del crematorio. Esa ubicación facilitaba el transporte de los cuerpos sin vida hasta los hornos, donde a diario se cremaba a cientos de personas inocentes. Según la declaración de un sobreviviente de Buchenwald, el jefe del Comando 99 era Wolfgang Otto, un hombre sin escrúpulos y con una autoridad absoluta sobre todo lo que aconteció allí. Debido a estar involucrado en el asesinato de Ernst Thälmann y de varias figuras importantes, fue uno de los primeros en ser atrapados por los aliados. Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, Otto, junto a los oficiales de las SS como Max Schobert, fueron juzgados en el proceso de Buchenwald por sus crímenes como miembros del escuadrón de ejecuciones. Todos ellos fueron encontrados culpables de los más horrendos actos de tortura, recibiendo penas que fueron desde la muerte por ahorcamiento en el caso de Schobert, a largos años de prisión para Otto y sus secuaces. Los fallecidos en Buchenwald presentaron un enorme desafío para los investigadores e historiadores que quisieron reconstruir los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Los prisioneros llevados a ese lugar no fueron registrados ni al ingresar ni al ser ejecutados, por lo que eran una suerte de fantasmas. Su paso por esa instalación fue fugaz y terminó en una gran fosa común sin marcas ni nombres. En muchos casos, las cenizas de decenas de personas fueron mezcladas y descartadas como si se tratara de basura, y no los restos de un ser humano que acababa de fallecer. El objetivo era cubrirlos de un olvido sepulcral y tenebroso para mantener el holocausto en secreto todo el tiempo que fuera posible. Se estima que en el Genickschussanlage de Buchenwald se ejecutaron a unas 8.000 personas. This was a rapid and quick execution, and the body of the prisoner would then be taken out a different exit, away from the eyes of the others. They were then taken to the camp's crematoria, where they were burned quickly. Desgraciadamente, como te anticipamos, esa no fue la única localización donde se emplearon estos infames métodos. Conozcamos el campo de concentración y matanza de Mauthausen-Gusen. En el sentido estricto de la palabra, no fue un centro de exterminio, sino un grupo de complejos que funcionaba en simultáneo bajo una misma cúpula directiva. Esos establecimientos brutales estaban situados en torno a una pequeña cantera ubicada en la ciudad de Mauthausen, en Austria, a unos 20 kilómetros de Linz. Al principio había un solo sector para todas las actividades. Con el tiempo se expandió hasta convertirse en uno de los complejos más grandes de la zona nazi de Europa. Aparte de los 4 subcampos que operaban en Mauthausen y la cercana comunidad de Gusen, había otros 50 establecimientos distribuidos por toda Austria y el sur de Alemania, donde los prisioneros eran explotados como esclavos. En Mauthausen, los asesinos también emplearon su creatividad para engañar a los prisioneros hasta el momento previo a su muerte. En una serie de habitaciones subterráneas ubicadas en el antes mencionado campo de exterminio, los oficiales de las SS construyeron una sala que imitaba un estudio de fotografía. Para darle más realismo al contexto, colgaron cuadros y varios dispositivos ópticos en las paredes. Los reos eran llevados a ese lugar con la consigna de tomarles una foto para confeccionar un documento necesario para volver a la libertad. Las personas iban allí felices, obnubiladas por la posibilidad de escapar de ese infierno con vida. Los sujetos eran colocados en una pared frente a un trípode con una cámara en la parte superior. En el piso había marcas exactas indicando al prisionero dónde debía pararse para que la fotografía saliera de la mejor manera posible. Sin embargo, no había flash.
Lo que se escuchaba era el disparo de una pistola. En ese instante, una bala atravesaba las vértebras y el cerebro de un pobre desafortunado que había sido elegido como presa en esa jornada. Así murieron miles de personas, engañadas por una broma sádica confeccionada por sus captores. Escondidos detrás de una sábana se encontraban los Sonderkommando, equipos compuestos por prisioneros de buen comportamiento que percibían algunos beneficios a cambio de despachar los cadáveres de las personas asesinadas. No solo debían descartar el cuerpo sin vida, sino que también tenían que limpiar el desastre que causaba la pistola. El agujero en la parte posterior del cuello provocaba un gran sangrado, por lo que los charcos de líquido rojo eran una visión frecuente en el subsuelo de Mauthausen. El Tercer Reich supo crear un clima interno en el cual los enemigos no eran percibidos como humanos, sino como desecho de carne y hueso que debía ser eliminado de inmediato. Principalmente si se trataba de judíos, gitanos, ciudadanos de los Balcanes o peor aún, rusos pertenecientes al Ejército Rojo. La orden que bajaba desde la mismísima oficina de Adolf Hitler era que todos estos elementos debían ser ejecutados sin necesidad de un proceso judicial. Eran indeseables y tenían que ser tratados de esa manera. Por supuesto, los hombres que llevaron a cabo esas órdenes sabían muy bien que estaban cometiendo un grotesco crimen de guerra. Es por eso que una vez terminada la contienda, hicieron todo lo posible por ocultar sus pecados. Sin embargo, la sangre siempre termina saliendo a la luz gracias a testimonios de sobrevivientes como Marja Kreuzmann. Talked by the German that we will be all burned in the crematorium. If the American army come 12 o'clock, 5 to 12, they will manage to burn us. Ante la proximidad de las fuerzas aliadas, las SS desmantelaron los diversos puestos de ejecución conocidos como Genick-Schussanlage. Al tratarse de establos acondicionados como consultorios médicos, lo único que hacía falta era quitar el amoblamiento y destruir las estructuras de madera. Así fue como los oficiales trataron de esconder sus propias huellas. No esperaban que miles de sobrevivientes regresaran a sus hogares para contar la verdad y acusar a los responsables de semejante tormento. Hasta el día de hoy siguen surgiendo nuevas historias y relatos sobre los horrendos mecanismos empleados por el Tercer Reich para aniquilar a sus prisioneros. A casi 80 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, aún resulta incomprensible que un gobierno fuera capaz de actos de semejante brutalidad como la ejecución de personas con pistolas para matar ganado. Lo que eleva esta práctica a niveles insospechados de oscuridad es el engaño previo. Esas mentiras dichas por los oficiales de las SS segundos antes de jalar del gatillo para destruir el cerebro de sus presas. En esas decisiones se revela el placer que sentían a la hora de acabar con una vida. De esta manera llegamos al final de un video cargado de brutalidad y dolor. Si te gusta este contenido y quieres seguir descubriendo las historias más duras que se vivieron en la Segunda Guerra Mundial, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.